Vamos llegando ya al final. Ahora tenemos el panel de cierre de este Capital Market Day 2015. Vamos a invitar, por favor, a los gerentes generales de los inversionistas institucionales. Jorge Ramos Raigada, gerente general del Grupo Sura Perú y de Integra AFP. Mariano Álvarez de la Torre, gerente general de la AFP Habitat. Y Carlos Puga, gerente general de la Oficina de Normalización Previsional. Este panel será moderado por Rafael Rojas, que es el editor general de G de Gestión. Adelante, por favor. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, como ya Michelle Canta señaló, los fondos de pensiones no solo son los inversionistas más grandes, sino que los movimientos y flujos que ellos van a generar en el futuro próximo van a condicionar de alguna manera cómo se va a dibujar este nuevo mapa de la integración financiera de la Alianza del Pacífico. Dejo con ustedes al moderador del panel, Rafael Rojas, para que continúe con la presentación. Adelante, Rafael. Gracias, Melvin. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los señores panelistas. Aquí para presentar este interesante panel con invitados de lujo que creo que vamos a aportar a lo que viene haciendo este evento. Solamente añadir la enorme importancia que constituye el aporte de las AFPs en el sentido de integración financiera que está teniendo la Alianza del Pacífico. Bueno, está de más decirlo, solamente mencionar la importancia que tiene tanto la parte del mercado de valores como la parte de AFPs, dos pilares que están siendo tratados por los ministros de Economía de los 4 países para lograr esta ansiada integración financiera. En el caso de las AFPs, como ustedes saben, pues tiene una relación directa con los trabajadores y los que van a ser jubilados posteriormente en las 4 economías, así es que se puede decir que tiene un carácter mucho más sensible en la ciudadanía, por ello su importancia. Para empezar, nuevamente presentarlos a nuestros panelistas: Jorge Ramos, CEO del Grupo Sura, Carlos Puga, gerente general de la ONP, y Mariano Álvarez de la Torre, CEO de Habitat AFP. Para empezar, quisiera plantearles una pregunta para los tres. A ver si empezamos con Jorge, por favor. Si nos puedes hablar un tanto de tu organización, lo que están últimamente haciendo en la actividad de pensiones y de inversiones. Sabemos que el Grupo Sura se puede decir que tiene una experiencia importante en esto de la integración financiera, dado que está presente en los 4 países de la Alianza del Pacífico. Creo que esa experiencia es fundamental. No sé si nos puedes contar algo, Jorge. Muchas gracias. Primero, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el Grupo Sura, dentro de lo que es la subsidiaria de Sura Asset Management, tiene operaciones de pensiones en los principales países de Latinoamérica y en todos los países de la Alianza del Pacífico. Se mencionaba que los países de la Alianza del Pacífico en su conjunto administran alrededor de 400.000 millones de dólares en fondos, de los cuales casi 100 son administrados por Sura en la región. En ese sentido, para nosotros, la iniciativa de la Alianza del Pacífico, obviamente, nos parece sumamente interesante y estamos absolutamente a favor, ¿no? Hemos visto en las presentaciones anteriores que hay una serie de iniciativas ahí que están caminando, pero que todavía, digamos, hay un largo trecho, digamos, por avanzar en materia de regulación y homologación, porque son muchos los países que están involucrados, y a pesar de que el modelo de pensiones es bastante similar en todos los países, no es igual, y hay diferencias muy materiales que, a modo de ejemplo, por ejemplo, es muy difícil tener un mismo sistema que pueda manejar este negocio en los diferentes países. Hay características muy particulares de cada país
que hacen esta diferencia. Sin embargo, hoy en día, que ya los mercados emergentes pues no estamos de moda, que ya los flujos pues de capitales se están yendo, es cuando más uno debe tomar acción en este sentido, ¿no? Porque a diferencia de cuando hubieron estas salidas de los países emergentes en el pasado, hoy día hay una base muy importante de inversionistas institucionales en todos estos países. Están las AFPs, están las compañías de seguros, están los fondos mutuos. Había una actividad muy importante de crecimiento de private equity también en la región. Entonces, es el momento para apalancarnos en esos recursos y de alguna manera tratar de blindarnos de estos shocks externos, ¿no? Porque los recursos están ahí, ¿no? Entonces, uno de los temas que a mí se me venía ahora que hablaban de esto de que sea un límite doméstico, el tratamiento para las inversiones en los diferentes países, eso va a tomar bastante tiempo, pero nosotros podríamos comenzar, Perú, por ejemplo, por tratar igual a las empresas de la región que tienen operación en el Perú. Hoy día, cuando nos cuestionaban si nos iban a pasar a mercado frontera, también cuestionaban si Southern era una acción peruana o no. Y entonces, ¿por qué no considerar, digamos, domésticas a todas las empresas que tienen actividad, digamos, relevante en el Perú? Ese es un paso, digamos, intermedio donde se puede tomar la iniciativa y sentar un precedente, ¿no? Gracias, Jorge. Carlos, sabemos de tu institución, cada vez tiene más protagonismo en este terreno. Cuéntanos cómo les está yendo en los últimos meses, qué medidas, qué planes, cómo les está yendo. Buenas noches, gracias por la invitación. La Oficina de Normalización Previsional, ONP, es la entidad que administra el Sistema Nacional de Pensiones, que es un sistema público y de reparto, y que además también, para el caso que nos ocupa como inversionista institucional, es el que administra el Fondo Consolidado de Reservas, que se creó en el año 98. Por su naturaleza y el inicio que tiene este fondo, es un fondo de capitalización que se ha venido alimentando, en primer lugar, de lo que se recibió de lo que era el IPS anteriormente, hoy es Salud, y de lo que en algún momento hubo de aportes del gobierno a través de las privatizaciones que se hicieron en la década de los 90 y 2000. Y obviamente las rentabilidades que se han ido acumulando a lo largo de este tiempo, que nos ha llevado que a la fecha tengamos alrededor de 5.7 billones de dólares. Este fondo, como dije, es un fondo de capitalización que no paga pensiones, porque las pensiones son pagadas con lo que se recauda y con lo que aporta el Tesoro mes a mes, ha permitido poder tener un horizonte de inversión de largo plazo. Y en los últimos años, a partir del año 2012 puntualmente, se modificó sustancialmente la asignación estratégica de activos del portafolio, tratando de llevarlo a lo que es un comparable con los fondos de las FPs, un híbrido quizás entre el Fondo 1 y el Fondo 2. Y nos ha permitido poder ir mejorando sostenida y sustancialmente la rentabilidad de este fondo, y está comparativamente hablando muy similar a lo que es el rendimiento de los fondos en promedio de las AFPs en el Fondo 1 sobre todo. Tenemos una asignación de activos que nos permite invertir afuera, en el exterior. Actualmente estamos alrededor de 1/3 del portafolio, y lo hacemos a través de lo que se denomina mandatos, un poco lo que mencionó Michel Canta en su presentación anterior, que nos ha permitido justamente entrar a hacer inversiones que
en principio no hay el expertise para hacerlo localmente y que a través de inversores calificados y de administradores calificados nos ha permitido poder acceder a una gran diversificación de activos y de instrumentos. Y además también tenemos ya también aprobado un mandato para poder entrar justamente a invertir en el MILA y en lo que nosotros denominamos un MILA Plus, que es, además de Colombia, Perú y Chile, invertir en México. Y también una porción minoritaria en el mercado brasileño. También igual a través de mandatos. Y en este sentido, la concreción de este acuerdo del MILA va a permitir también diversificar geográficamente en instrumentos el fondo que tenemos. Este tercio que mencionas, que está, digamos, habilitado para poder invertir fuera, ¿cómo lo está manejando? Cuéntanos algo así. El Fondo Consolidado de Reservas, a diferencia del régimen de fondos privados, se rige por su directorio. Y este es un directorio que está conformado, de acuerdo a la ley de creación del FCR, por el presidente. El presidente es el ministro de Economía y Finanzas y además está integrado por el gerente general del Banco Central de Reserva, el jefe de la ONP, el presidente de la ONP y un representante del sector privado y del sector público en lo que es sistemas de pensiones. Ellos fijan la política de inversiones del directorio a propuesta de lo que es la secretaría que es administrada por la ONP. Y esto, como les digo, ha ido variándose a lo largo del tiempo y recién en el año 2012 se logró modificar la asignación estratégica de activos para poder tener una estrategia de mayor diversificación, mejorar el rendimiento y el riesgo asumido por el portafolio. Gracias, Carlos. El turno de Mariano. Mariano, gerente general de Habitat AFP. La experiencia también importantísima, igual que Sura, en este caso por la presencia, sabemos, en Chile. Justamente el superintendente adjunto Canta hablaba sobre el convenio de portabilidad que tenemos con Chile, que creo que de alguna manera se debe haber reflejado. De repente algo nos puedes hablar de eso más adelante, pero cuéntanos cómo están estos primeros años de figurar en el mercado peruano, cómo les está yendo, Mariano. Gracias. Bueno, antes de contestar tu pregunta, gracias a los organizadores por habernos considerado para este panel y gracias al auditorio por haber tenido la paciencia de esperar hasta el final y espero que no los aburramos. Habitat, como ustedes saben, es la AFP más nueva en Perú, tenemos poco más de 2 años de operaciones. Pero en Chile nuestra AFP tiene 34 años de experiencia, nació con el sistema privado de pensiones, tiene poco más de 2 millones de afiliados y maneja 45.000 millones de dólares en fondos de pensiones. Y en Perú ya tenemos 2 años y medio operando, tenemos 600.000 afiliados, que es alrededor del 10% del market share de afiliados. Y nosotros somos la cara de la reforma. Nosotros nacimos ganando la primera licitación de afiliados, que si recuerdan se hizo en diciembre del 2012. Empezamos a operar el 1 de junio del 2013. Con la primera licitación logramos afiliar más de medio millón de personas. Ese más de medio millón de personas ya ha tenido un ahorro de más de 60 millones de soles en menores comisiones. En diciembre del 2014 ganamos la segunda licitación, que es en la que estamos en este momento, que va hasta mayo del 2017. Nosotros estimamos que deberíamos captar, si la economía nos acompaña, alrededor de más o menos otro medio millón de nuevos afiliados, y que estas personas van a ahorrar alrededor de 130 millones de soles. Esto como resultado de las licitaciones que generó la reforma del sistema privado de pensiones. Si vemos el total del ahorro generado por esta reforma, realmente a nivel sistema, no solamente contando los nuevos afiliados por la licitación, el ahorro es incluso mucho mayor, es de 594 millones de soles según estimados de la superintendencia.
yo creo que esto lo que configura es el éxito de la licitación de afiliados, que a la larga lo que buscaba, salud, lo que buscaba era que el afiliado tenga menores costos. Estamos generando eso. Y ha sido posible gracias a una serie de incentivos que estaban en la norma de reforma, que ha hecho posible que las AFPs hagamos los procesos de manera más eficiente. Entre ellos lo que destaca, que por lo que nos reconocen más a nosotros, es que hacemos la afiliación electrónica. Cuando yo me afilié al sistema hace 22 años, tuve que llenar 8 hojas de papel y la afiliación, por supuesto, primero estuve en la ONP, porque antes tenía que estar primero en la ONP para pasar a una AFP. La afiliación demoró como más o menos un mes, entre que se digitaba, se procesaba, se revisaba el papel. Eso desapareció. Con nosotros ahora la afiliación se hace de manera electrónica. Es simplemente de manera virtual, uno hace un clic y la información viaja a diferentes instituciones y está listo. En menos de media hora una persona se afilia. Ese tipo de procesos, este es un ejemplo nada más, es lo que ha hecho que el sistema sea más eficiente y que esta eficiencia se traslade en menores comisiones para el afiliado. Gracias, Mariano. Bueno, con una segunda pregunta, ya hablando estrictamente de las operaciones en general, de las pensiones, tanto en nuestro país y las proyecciones que se pueden dar a raíz de la Alianza del Pacífico. Consideremos para ello que existen estándares mundiales en el manejo de pensiones que nos pueden servir de referencia para esta pregunta, ¿no? Primero, tiene que el sistema ser solidario. Segundo, contributivo, que eso también lo vemos en nuestro país y bueno, vamos a hablar de ello, y voluntario. Esto para ya preguntarles directamente, teniendo como base estos estándares, cómo se está moviendo nuestro mercado en términos de cobertura y rentabilidad. No sé si, Jorge, por favor, nos puedes dar un alcance. Sí, claro. Y retomando lo que tú decías, ¿no? Los sistemas tienen que tener esas 3 características que mencionabas. Y en el Perú tenemos las 3, pero el problema es que no están coordinadas. Porque tenemos un sistema que es no contributivo, que es el sistema de pensión 65, que es una cosa muy buena para las personas que no tienen capacidad de ahorro, que tiene que existir. Ese es podemos decirle, el solidario. Tienes el sistema de la ONP, donde hay digamos, la parte de reparto, ¿no? Donde entre todos se financian las pensiones. Y tienes ahí las AFPs, donde son cuentas individuales de capitalización. Y aparte también hay un esquema voluntario, pero estos 3 pilares yo creo que son la base de todo sistema de seguridad social y es lo que recomiendan, digamos, todos los expertos que deben existir. Pero lo importante es que haya, digamos, una cierta sincronía entre los 3 y eso es lo que falta acá en el país, ¿no? Cada uno tiene sus reglas y opera y algunas veces incluso se cruzan, ¿no? Entonces ese es un tema donde definitivamente pues hay oportunidades de mejora, ¿no? El otro tema que es muy relevante hoy día es el rol que nosotros los inversionistas institucionales jugamos en el mercado de capitales, ¿no? Y yo entiendo que ese también es un tema que se ha hablado mucho a lo largo del día. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros cuando vemos estas noticias pues, de que al Perú lo van a bajar a mercado frontera, que el nivel de liquidez del mercado cada vez es menor? Entonces, ahí yo creo que somos los llamados pues, a tener un rol bastante más activo. Yo creo que por las posiciones que tenemos, definitivamente podemos contribuir a que estos mercados tengan más liquidez, más profundidad, podemos asumir incluso, bueno, no es que podamos decir que estamos habilitados hoy día a hacerlo, por ahí está Michel Canta, que es el regulador y él el que nos va a autorizar, pero lo que yo digo es, y esto lo mencionó también Lucho al comienzo, yo recuerdo cuando comenzaron los sistemas de pensiones en el Perú,
No era pues como hoy día que teníamos todos estos terminales interconectados con el mundo y los teléfonos suenan todo el día y hay múltiples pues, opciones de inversión. Al comienzo, cuando se comenzó en el 93, en el mercado de capitales de Perú era muy incipiente, ¿no? Entonces el trabajo del gerente de inversiones era salir a buscar a las empresas, convencerlas de que tengan una clasificación de riesgo, convencerlas de que emitan papeles e ir construyendo un mercado que ha ido desarrollándose. Después esto cobró obviamente su inercia y con la década pues, de oro que hemos tenido, ha tenido pues, un crecimiento importante, pero hoy día, nuevamente, yo creo que es el momento de retomar un poco ese esfuerzo. Se hablaba, por ejemplo, si las AFPs debían o no ser market makers, y ese es un tema que, claro, no es que no sea parte del giro de nuestro negocio, pero sí es algo en que estamos en posición de hacerlo y que sí construir y fortalecer el mercado de capitales, tanto peruano como regional, son temas que el día de mañana van a tener un beneficio para todos los afiliados porque vamos a tener más opciones y más posibilidades de generar mayor rentabilidad, ¿no? Entonces hay que buscar la forma, obviamente de la mano con el regulador, de poder tener un impulso importante que lo necesita hoy día el mercado de capitales, porque ese es el futuro. Si nosotros no podemos invertir los ahorros de los peruanos en el Perú, vamos a tener ahí un problema, ¿no? Gracias, Jorge. Carlos, viendo de la parte de la ONP, vemos que, bueno, en la parte contributiva tienen un rol protagónico, en la parte voluntaria, se dice que pronto. Cuéntanos, viendo ese estándar mundial, ¿cómo ustedes están manejando este tema? Como decía Jorge, en el sistema de pensiones peruano es un sistema, en cierta manera, desarticulado y caracterizado por una baja cobertura. Creo que estamos alrededor del 30% de la población tiene una cobertura de algún sistema de pensiones, y los que tienen esa cobertura tienen una densidad de cotizaciones muy baja que ocasiona que sus pensiones, por consecuencia, sean bajas también. Y además hay un tercer elemento, que es que las personas que están en algún sistema de pensiones no tienen en los dos sistemas que hay ahorita, el de reparto y el de capitalización, asegurada una pensión mínima, lo que hace que haya una incertidumbre para la nueva población que entra al mercado laboral, de no tener la seguridad de que si entra a un sistema determinado va a tener una pensión mínima y si entra al otro sí la va a tener. Entonces, al margen de cuál sea el mejor sistema, es necesario, creo yo, ir a una reforma del sistema que asegure el piso parejo para todos, ¿no? Y que eso permita también que se genere una mayor seguridad para el que ingresa al mercado laboral. Y además es necesario hacer reformas también para obtener una mayor cobertura, que este 30% se amplíe sustancialmente, por lo menos a lo que es el promedio en Sudamérica, y que más gente pueda tener acceso a una pensión, ¿no? Como inversionistas institucionales, nosotros, si bien somos un inversionista importante, no tenemos la dimensión que tienen los otros fondos de las AFPs, pero también contribuimos o pretendemos contribuir a generar oportunidades de negocio que incrementen
digamos, el desarrollo de la economía del país. Gracias, Carlos. Mariano. Sí, yo quiero comentar un poco sobre el tema de la cobertura. Yo no entiendo bien o no estoy de acuerdo con la medición que se hace de la cobertura de los sistemas. A ver si me acompaña con los números. A ver, según los números que yo tengo, la PEA de Perú son 17 millones de personas. Si yo sumo cuántas personas están afiliadas, o sea, registradas en los sistemas privado y público, son grosso modo 6 millones en el sistema privado, 4 millones en el público. Entonces tengo como afiliados a algún sistema de pensiones en Perú, 10 millones. Entonces, claro, cuando la gente compara estos 10 millones de afiliados con los 17 millones de PEA, generalmente se dice que tenemos baja cobertura. Yo no estoy seguro que sea así. ¿Por qué? Porque lo que yo entiendo es que los sistemas que tenemos, tanto privado como público, han sido creados para un trabajador dependiente y formal. Los 17 millones de PEA no son dependientes y formales. De acuerdo a diversos cálculos, dicen que la mitad de la economía peruana es informal. Otros dicen un tercio. Si tomamos entonces el peor de los casos, tendríamos 88% de cobertura. No comparamos con los 17 millones, sino con los 10 y medio. 11.3, que sería quitarle un tercio a los 17. ¿Se entendió o los enredé con los números? Entonces, si yo calculo la cobertura de los sistemas actuales con la población, la PEA formal, la cobertura de nuestro sistema no es mala, es 88 o 90%. El problema es el otro lado, es que hay un gran tamaño de economía informal o de trabajadores independientes informales para los cuales el producto no ha sido creado. Entonces, nuestro problema para aumentar cobertura general es más bien modificar el producto. Nosotros vendemos pensión con un seguro. Cuando nosotros les preguntamos a los independientes si quieren afiliarse a una AFP, lo que te dicen es, yo no quiero pensión. Yo el tema pensión lo tengo resuelto, porque tengo mi negocio. Pero sí quieren el tema seguro. Entonces no quieren el producto pensión más seguro. Ellos quieren seguro más pensión. Que suena simple, pero no es tan simple. Hay mucho tema regulatorio, hay temas de precios, hay temas de producto que acomodar. En resumen, yo no creo que tengamos un problema de cobertura para los productos tal como están diseñados. Sí creo que tenemos mucho por hacer en adaptar el producto a este gran pedazo de la economía que no es dependiente y formal, que no estamos cubriendo. Y donde yo sí creo que tengo un problema es en el tema de cotización. Pues si recuerdan, yo le dije, yo tengo 10 millones inscritos, afiliados, en los dos sistemas. Bueno, si yo sumo los que cotizan en los dos sistemas, 2,5 millones en el privado, 1,5 millones en el público, tengo 4 millones que cotizan. Entonces tengo 4 de 10 que cotizan, 40%. Eso sí es un problema que debemos atacar. ¿Cómo hacemos para que mejore el ratio de cotización de los 10 millones de afiliados que tenemos en los sistemas públicos y privados? Ahí yo creo que tenemos cosas por hacer. Nosotros estamos empezando, por ejemplo, a tomar algunas medidas de cobranza temprana, que es lo que tiene la banca. A empezar a cobrar un poco antes de la fecha realmente de cobro, y funciona. Como eso pueden haber muchas medidas más que a nivel de superintendencia, yo creo que podríamos explotar la experiencia que tiene la superintendencia con bancos y mejorar un poco los temas de cobranza. Conclusión, yo no creo que tengamos un problema de cobertura, sí un problema de producto que habría que acomodar para el otro lado de la economía, pero sí un tema de cobranza, ¿no? Gracias, Mariano. Antes de entrar estrictamente a lo que va a ser la integración financiera dentro de la Alianza del Pacífico, considerando las AFPs, quisiera dedicarle un espacio a lo que está haciendo los fondos de pensiones y su vinculación con el mercado de capitales. Esto visto desde la inversión local y también la inversión extranjera. Jorge, dime, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo crees tu evaluación? ¿Cómo crees que está yendo esto? Lo primero que se me viene a la mente es resaltar el tremendo avance que ha habido en materia de regulación de inversiones en el Perú, ¿no? Esto
realmente es algo que nos ha permitido pues alcanzar un nivel de diversificación muy relevante, y lo mostraba Michelle en sus cuadros, lo que hubiera pasado si nosotros hubiéramos mantenido, por ejemplo, las posiciones que teníamos en renta variable doméstica, con la caída de la bolsa, ¿no? Entonces, este tema que fue tan polémico en el pasado, ¿no? que por qué se incrementa el límite en el exterior, que es quizás la parte de la regulación más visible, hoy día a todas luces pues los beneficios que eso ha traído son contundentes, ¿no? Y mal haríamos ahora, porque hay también quienes dicen, uy, ¿por qué tenemos invertido afuera en China si se cayó China? O sea, pero en fin, siempre ex post hay muchos comentarios. Pero lo cierto es que se ha avanzado muchísimo, y eso es un tema que beneficia más que a nadie al afiliado. Si nosotros hace unos momentos también veíamos las cifras de rentabilidad que han tenido los fondos en la Alianza del Pacífico, 7, 8%. Yo me pregunto si algunos de ustedes saben cuáles han sido las rentabilidades que han tenido. Por ejemplo, yo estaba mirando, este es un artículo que salió en The Economist, que salió que la rentabilidad de los fondos de pensiones en España, del 2010 al 2013, que son 13 años, en esos 13 años había sido negativa en alrededor de 2% en términos reales, negativa en 13 años. Y para el caso porque uno dirá, bueno, España pues tuvo su crisis y bueno, tuvo negativa. Para el caso del Reino Unido, también fue negativa, fue 0.7. No tanto, pero negativa. En un periodo, ahí el periodo era del 2000 al 2012. Son más de 10 años. Entonces, eso sí es realmente preocupante. Cuando estuvimos también en Europa haciendo el análisis de los diferentes sistemas de pensiones, veíamos, por ejemplo, que en Suiza se pagan pensiones bastante altas, pero la tasa de contribución, que comienza en 10%, después termina siendo hasta 35%, puede llegar, del sueldo, cuando uno ya se va acercando a la edad de jubilación. ¿Y por qué es tan alto? Porque las tasas de rentabilidad que se obtienen allá también son bien bajas. Lo que yo vi, sí las vi positivas, pero bien bajas, estamos hablando de 1 o 2%. Entonces, no es fácil, obviamente, obtener los rendimientos que hemos obtenido. En parte se explican pues por lo bien que le ha ido a la región y el componente, digamos, local, que en su momento ayudó mucho, pero hacia el futuro lo que está claro es que mientras más opciones tengamos, mejores pues oportunidades pues, de ofrecer rendimientos vamos a tener, y que tampoco pues debemos nosotros angustiarnos por estos baches como el que estamos viendo hoy día en rentabilidad, porque los fondos de pensiones como administradores de recursos tienen una gran ventaja, que es la que todos los inversionistas institucionales quisieran tener, los que no lo tienen, que es que uno va recibiendo flujos permanentemente. Entonces, ¿eso qué te permite? Te permite que cuando hay justamente estas caídas en los mercados, uno tenga recursos frescos para adquirir nuevas inversiones a precios atractivos y no tenga que liquidar inversiones que han ido mal para hacer reinversiones, ¿no? Entonces, eso también es un componente que ha sido una fuente importante de rentabilidad en todas las crisis en que hemos visto a inversionistas extranjeros salir. Han sido oportunidades que los institucionales domésticos han capitalizado, ¿no? Y esta va a ser una más. No sabemos cuándo va a terminar, pero va a haber una oportunidad más ahí, ¿no? Y la experiencia del Grupo Sura, Jorge, teniendo en cuenta que está en varios países de América Latina, considerando mercados desarrollados donde se invierte también, utilizando, no sé, los fondos grandes, Fidelity, BlackRock, en fin, ¿cuál ha sido en estos últimos, no sé, 6 meses, 8 meses? ¿Cómo se está dando este movimiento? Bueno, ahí lo que estamos haciendo es aprovechar un poco las sinergias, ¿no? Porque al
Al tener operaciones en diferentes países, lo que tenemos son equipos pues, relevantes en cada uno de los países y todos invierten en el extranjero. Cada uno hace, digamos, tiene autonomía y su regulación propia, pero la visión del mercado, el análisis de las infinitas oportunidades de inversión que hay en el mercado internacional es algo que se puede trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los temas que se trabaja es el mapeo de todos los fondos mutuos internacionales que hay para escoger, digamos, cuáles son los que tienen mejor performance, ¿no? Entonces, hay una economía de escala que hace, al tener una presencia, digamos, en los diferentes países, ¿no? Definitivamente, el mercado internacional ha estado bastante volátil en los últimos días, sobre todo en los últimos meses, pero sí pensamos que presenta en el corto plazo oportunidades atractivas, ¿no?, de rendimiento. Gracias, Jorge. Carlos, ¿qué nos tienes que decir de la ONP? ¿Cómo está manejando estas inversiones, tanto a nivel local, a nivel internacional? Bueno, definitivamente para nosotros fue sumamente importante hacer un cambio drástico y ir hacia una mayor diversificación, tanto a nivel geográfico como de instrumentos. Para que tengan una idea, en 2011, cuando tomamos la administración del fondo, más del 80% del fondo estaba invertido en renta fija, y de ese 80%, prácticamente el 70% era depósitos en el sistema financiero. Y una pequeña parte, menos del 15%, estaba invertido también en renta fija en el exterior. El cambio que hicimos en el asset allocation del fondo nos permite ir ahora a tener más o menos un 60% en renta fija con una mínima exposición en lo que es sistema financiero, en depósitos, y ir hacia 15% más o menos en equity, en global equity, y un 25% en lo que se denomina inversiones alternativas, llámese private equity, real estate o fondos de infraestructura. Fundamentalmente porque este es un fondo con un horizonte de inversión de largo plazo. Y eso es justamente también lo que nos ha permitido poder incrementar consistentemente la rentabilidad, incluso en periodos de crisis como en el mercado financiero como el que estamos viviendo ahora. Y esperamos poder mantener este ritmo, digamos, siempre estando atentos a los cambios que hay en el mercado para poder rebalancear el portafolio en la medida que sea necesario. Muchas gracias, Carlos. Mariano, bueno, considerando Habitat y la enorme experiencia que tiene en Chile, no sé si la cartera de inversiones, tanto local, internacional, responde también a una estructura que se pueda parecer o acercarse a la chilena, a la AFP Habitat de Chile. Cuéntanos un poco. Sí, nosotros tenemos diferentes equipos de inversiones. Lo que así hacemos es, yo lo describo más fácil como tener una biblioteca. O sea, si yo quiero revisar cierto proceso mío local, puedo ir a la biblioteca, que es Habitat Chile, y pedir el libro prestado, analizar, pero las decisiones, por norma, se toman localmente y el análisis se hace localmente. Sí sirve mucho la experiencia que tiene nuestro grupo de haciendo inversiones durante 34 años y el fondo que tienen, que es de 45.000 millones de dólares, y de hecho ayuda también que sean los números uno en rentabilidad el último año. Pero la gestión se maneja por separado, con políticas generales, pero por separado. Yo creo que en general lo que hemos logrado las AFPs en Perú, y ya lo ha comentado bastante bien, bueno, tanto Michelle como Jorge, ha sido un gran trabajo diversificando el portafolio de inversiones que ha permitido la rentabilidad que podemos mostrar, pero que eso se podría mejorar un poco más. Y esto me lo van a entender los gerentes de inversiones que están acá sentados. Si hubieran menos límites, podríamos mejorar incluso más la optimización de portafolio.
Entonces, si bien hemos hecho un gran trabajo diversificando, dados los límites que tenemos, si los reguladores permitieran que hubieran menos límites a la inversión, podríamos optimizar mejor el portafolio, estar mejor protegidos ante estas crisis y generar mayor rentabilidad para el afiliado. Y la mayor rentabilidad para el afiliado es al final el mandato principal que tenemos las AFPs. Nosotros lo que ofrecemos es la mayor pensión. La mayor pensión se genera de dos formas, o aportando más, eso lo hace el afiliado, o generando más rentabilidad, eso lo hacemos nosotros. Entonces, si se relajaran un poco más incluso los límites, al exterior, al interior, lo que sea, eso permitiría una mejor optimización de portafolio y por lo tanto mayor rentabilidad. Ahora, también hay otras cosas que podrían generar mayor rentabilidad, como por ejemplo que el ambiente local para la inversión privada sea mejor. Pues buena parte de la rentabilidad, de la caída de rentabilidad que ha habido en los portafolios de AFPs se debe a la evolución de la economía local. Entonces, si todas las autoridades que se preocupan por una caída de corto plazo en la rentabilidad nos ayudaran generando un mejor clima de inversión privada, el rendimiento para el afiliado sería mayor. Es algo que nos puede ayudar incluso en el muy corto plazo. Y una medida incluso un poco mejor, pero más contundente para generar mayor rentabilidad para el afiliado, es tratar de que el afiliado elija su fondo de pensiones de acuerdo al ciclo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que el afiliado, cuanto más joven sea, elige el fondo más arriesgado, y así gradualmente, conforme se acerque la edad de jubilación, elige el fondo menos arriesgado. Eso que parece tan simple y que no todos lo hacemos, porque en Perú, por definición, todos vamos al fondo 2, que es el intermedio, y de ahí tenemos que decidir si cambiarnos, generaría un incremento de las tasas de reemplazo bastante significativos. Tasa de reemplazo, para los que no conocen la jerga de AFPs, es el cociente entre tu pensión y el sueldo que ganas cuando te retiras. Entonces, esta medida de obligarte a decidir por el fondo más riesgoso cuando eres joven y el fondo menos riesgoso cuando te vas a jubilar, puede aumentar esta tasa de reemplazo entre, no sé, 5 y 10 puntos, dependiendo de los supuestos que estimemos. Esto sí puede aumentar la pensión a largo plazo y es una medida que puede ser muy potente. Gracias, Mariano. Una pregunta así cortita, Jorge, Carlos, Mariano, si nos pueden dar una opinión sobre el Fondo Cero que se acaba de crear, qué perspectivas le ven, cómo lo aprecian. Jorge, por favor. Bueno, en ese sentido, yo pienso que el Fondo Cero no era necesario, ¿no? Pienso que tenemos un Fondo 1 muy bueno y lo comprueba que a pesar de todo lo que ha pasado, mantiene rendimientos positivos. Y por último, si se quería, se podría pues haber bajado un poco el duration, pero este es un negocio masivo y meter un fondo más le va a complicar la vida a la persona que tiene que tomar las elecciones, las decisiones, que el valor agregado que va a generar, ¿no? Porque si lo que se quiere es un fondo que no pierda nunca, entonces va a ser un fondo que tampoco va a rentar. Carlos, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo básicamente con Jorge. No creo personalmente que sea necesario un fondo más. Creo más bien, como lo ha dicho también Mariano, que donde debe mejorarse es la información y la educación previsional al afiliado para que sepa elegir en qué fondo debe ubicarse en cada momento de su vida que le permita en el largo plazo poder aumentar la tasa de reemplazo que menciona, ¿no? Mariano, por favor. De acuerdo con Jorge, de acuerdo con Carlos. Nada que agregar. Bueno, hablemos de la integración financiera estrictamente a la Alianza del Pacífico. Un primer tema que les planteo es la portabilidad de las pensiones. Bueno, ya hablamos hace un rato de lo ocurrido, de lo que viene ocurriendo desde el 2006 con Chile, entre Perú y Chile. Esto podría extenderse a México y Colombia. ¿Qué tanto esto podría, digamos, en el corto plazo, en el mediano, colaborar para que se realice esta integración? Jorge, por favor. Uno de los temas que está contemplado dentro de los programas de la Alianza del Pacífico es la libre movilidad de los trabajadores, ¿no?
de que uno pueda trabajar acá, en Colombia, en Chile, en México. Entonces, definitivamente, si uno quiere impulsar este tipo de iniciativas, la posibilidad de que uno pueda moverse con su fondo de pensión tiene todo el sentido del mundo. Ahí sí, lo que hay que decir, y claro, es que yo no conozco otro caso, pero el Perú es uno de los pocos países donde uno sí puede llevarse su fondo de pensiones al país que sea, ¿no? Y son muy pocos los países que tienen, digamos, ese sistema. Entonces, hoy día, sí, el que venga acá puede llevarse su fondo al país que quiera. Lo que no sucede es al revés. Con el único que tenemos el convenio de reciprocidad es con Chile, ¿no? Entonces, definitivamente, esto hay que hacerlo con los países de la Alianza y a eso hay que seguirlo extendiendo porque los peruanos pues no solo van a trabajar adentro de la Alianza, sino más allá. Me parece que es un tema, además, dentro de la Alianza debe ser bastante sencillo en la medida en que los sistemas son muy similares, ¿no? Carlos, ¿tu opinión? Sí, es esencial, como dice Jorge acá, la reciprocidad, porque de nada sirve tenerlo de un lado y del otro lado no. En el caso de la ONP, por ser un sistema de reparto, es diferente en el sentido de que aquí no hay que yo me llevo mi fondo, sino lo que hay es convenios bilaterales que se hacen con diferentes países, de manera tal de que el Perú reconozca la parte del beneficio de pensión que le corresponde si es que el afiliado decide irse a otro país. Por ejemplo, tenemos convenios con España, con Chile, me parece que con Colombia también, y permanentemente estamos viendo las posibilidades de expandir estos convenios en diferentes países, y lo hacemos fundamentalmente a través de convenios bilaterales con países a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias, Carlos. Bueno, Mariano, en esta experiencia con Chile, no sé si nos puedes dar algunas referencias, si han sido realmente oportunas la regulación y lo que puede darse en la Alianza del Pacífico. En general, yo creo que la portabilidad del fondo es positiva, porque va a permitir que el trabajador vaya migrando con su fondo dentro de los 4 países. Y la experiencia con Chile yo creo que todos la hemos tenido, todas las AFPs, y es bastante buena. Yo quiero rescatar una parte de lo que comentó Michelle en este sentido. Al final de todo lo que podíamos lograr en la alianza, los peros, al final le habló de unos peros. Pues yo creo que la portabilidad es buena, pero hay que tener listo el marco para que esta portabilidad no sea perversa. Porque si no está correctamente regulada esta transferencia y los requisitos no son claros, podría haber algún tipo de movimientos no correctos de portabilidad de fondos, ¿no? Entonces, tener correctamente armonizado el marco alrededor de la portabilidad yo creo que es muy importante antes de abrir la puerta. Ese movimiento no correcto, no sé si puedes señalar algún ejemplo. Bueno, un ejemplo teórico, ¿no? Sí, eventualmente podría un trabajador simular que está trabajando en otro país para empezar a llevarse la plata de un país a otro, por temas de rendimiento, por temas de repente regulación diferente de límites. Entonces, en la medida que los marcos no sean muy parecidos, podría haber algún tipo de arbitraje no correcto, ¿no? Bueno, vamos concluyendo con una pregunta final. Tiene que ver pues, con la inversión de los fondos en el marco de la Alianza del Pacífico en los 4 países. Se ha hablado mucho y en el día me imagino que también lo han mencionado, la posibilidad de que sea considerado como inversión local, invertir en el marco de este bloque. ¿Qué opinión les merece? Jorge, por favor. Sí, ese es un tema que un poco me adelanté al comienzo. Lo que yo decía es, ¿por qué no vamos avanzando con aquellas compañías que tienen pues presencia en todos los mercados, ¿no? O sea, hay muchas compañías de la Alianza que operan en los 4 países, en 3 o en 2, y citaba el ejemplo pues de Southern, que MSCI ha cuestionado si es peruana o no es peruana, ¿no? Y es
una empresa donde siempre pues la hemos visto, digamos, como peruana, a pesar de que fue adquirida por grupos mexicanos y que antes era controlada por capitales americanos, pero tenía una operación muy relevante en el Perú, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que va a tomar bastante tiempo para que se pueda considerar como domésticas las inversiones en las alianzas. Sí hemos escuchado, yo también tuve la oportunidad de estar en Nueva York y escuchar a los presidentes mencionar el tema, o sea, el tema está en agenda, pero la regulación es compleja y puede tomar mucho tiempo, y ahí es donde yo sugería que Perú podría, digamos, comenzar, digamos, adaptando un poco la norma y contemplando los casos de las empresas, que casi todas las más grandes tienen pues operaciones dentro de la alianza, ¿no? Gracias, Jorge. Carlos, por favor. Sí, en nuestro caso, como mencioné, creo al principio, tenemos ya aprobado un mandato, le denominamos MILA Plus, que es México, Colombia, Chile, Perú, y con un marginal en Brasil. Y lo estamos por ya implementar en el próximo mes probablemente. Y dentro de nuestro Asset Allocation es una cantidad relativamente pequeña, en el fondo es alrededor de 3,5% me parece. Sí lo estamos considerando ya como un límite doméstico, pero obviamente esto también se va a poder ampliar en la medida en que haya esta uniformización de criterios de inversión en todo el mercado del MILA y sobre todo en el tema tributario también, ¿no? Mariano. Yo creo que ya ha sido bastante comentado el tema. Yo la verdad que en el fondo todo lo que relaje los límites de inversión yo creo que es bueno, porque permite optimizar mejor el portafolio, y esta medida tiende a relajar los límites de inversión, por lo tanto a largo plazo genera más rentabilidad, por lo tanto más pensión para el afiliado. Yo creo que es bueno, pero hay que preparar bien el marco normativo, y estoy de acuerdo con Jorge, esto puede tomar un tiempo, ¿no? Para evitar comportamientos perversos. Bueno, ya como simplemente conclusión, en 2 palabras, algún mensaje, algún concepto que quieras lanzar cada uno para cerrar este panel. Por favor, Jorge. Yo nada más insistir en el rol que nos toca ahora a los inversionistas institucionales jugar en este momento, digamos, duro por el que está pasando pues el mercado de capitales, ¿no? Es algo que no podemos ponernos a un lado, sino nos toca ahí meter el hombro, porque eso definitivamente va a incidir en el tema de las pensiones, en el tema de la rentabilidad y obviamente en el desarrollo del país, que es lo que todos queremos, ¿no? Gracias. Carlos. Sí, creo que insistir en que los fondos de pensiones tienen que mirarse con una perspectiva de largo plazo y que no hay que asustarse de las coyunturas negativas que podamos estar viviendo ahora. En el largo plazo siempre las cosas van a ser mejores. Mariano, por favor. Sí, yo lo que quiero destacar es que la rentabilidad que las AFPs han tenido en el último año, a pesar de la volatilidad que presentan los mercados, yo creo que eso ha sido bueno debido a la posibilidad de diversificación que tenemos, por eso que todo esfuerzo de la SBS en el sentido de mejorar la diversificación del portafolio ayuda a la larga al afiliado. Eso también ha sido gracias a los excelentes equipos de inversión que tenemos todas las AFPs. Y yo creo que, como dicen, la rentabilidad hay que mirarla en el largo plazo. Si una persona ahora perdió 3%, no está perdiendo 3%, pues primero porque no se ha realizado. Solamente está ganando 97, no 100. Y eso es lo que hay que mirar, el largo plazo, porque uno invierte en su fondo de pensiones por 40 años. Nada más. Muchas gracias. Bueno, a todo el panel, Jorge, Carlos, Mariano, muchas gracias por los conceptos. Creo que ha sido una mesa que ha dado muchos aportes. Les damos gracias a ustedes también por su concurrencia y les pido un fuerte aplauso para ellos.